Tenemos comunicación, la presentamos. En primera persona. En primera persona. Entrevistas en Radio Q. Estamos en comunicación y es un placer para nosotros recibir en este 2024 a Carlos Fara, analista político. Recientemente regresó al país luego, por lo que vi en los posts, de 3 meses de estar estudiando, trabajando a la distancia. ¿Cómo estás, Carlos? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Un gusto escucharte. Se te ve rejuvenecido. ¿No te diste un refresh en este tiempo? Un refresh al alma. Bueno, no pasé por cirugía. Pero un refresh al alma, por ahí se nota, ¿no? Total. Bueno, clima de época diferente, ¿no, Carlos? Uh-huh. Extraño para lo que tratamos o pretendemos algunas veces entender un poco la lógica de lo que está pasando. Nos lleva a, no sé si te pasará, pero lo hablo de lo personal, a permanentemente tratar de juntar pedacitos de opiniones para armar algo que por ahí resulta confuso, contradictorio, angustiante, preocupante, como todo clima de época diferente, ¿no? Totalmente así. Bueno, primero, digamos, y lo hemos charlado en más de una oportunidad, sabíamos que si Milei ganaba, más allá del programa económico, de las medidas que fuera a tomar, iba a ser un revulsivo, ¿no?, contra el sistema político tradicional, aunque más no sea por estilo, obviamente también en lo conceptual, y que esto iba a implicar un reacomodamiento en general del resto de los actores, aunque más no sea para ver cómo procesan a vamos a llamarlo así, un cuerpo extraño, digamos, al sistema político que conocíamos, y que Milei no iba a ser un presidente común, que ya, digamos, con el componente particular de asumir en una gran crisis económica, y además el propio Milei y su equipo aprendiendo el cargo, ¿no? Porque la no experiencia te hace no estar contaminado con el statu quo, pero al mismo tiempo el Estado es el Estado y eso implica una cantidad de decisiones cotidianas que llevan a un aprendizaje, equivocaciones, idas y venidas, etcétera. Digamos, lo que le pasa naturalmente, digamos, a un gobierno de estas características en los primeros meses. Ahora también hay como, y un poco lo que uno analiza, esta difícil situación de entender una lógica, como vos bien decís, no sé si inexperiencia, también falta de cuadro político, también falta concreta de gentes en diferentes cargos. Asumir una presidencia lleva a un cúmulo de colaboradores que tenés que tener, pero se plantea hoy día esta cuestión o esta ambivalencia permanente entre nación y provincia, por lo menos uno lo viene palpando, porque queda como esa cuestión que los votos míos solamente valen, ¿no? Uh-huh. Sí, totalmente, eso desde ya. Me parece que, digo, cuando vos llegás con un proceso político inédito, como el de Milei, es un personaje, digamos, con fuertes convicciones, y cuando vos llegás con fuertes convicciones, tu actitud hacia la negociación o hacia la comprensión de las necesidades del otro, obviamente es limitada, y de alguna forma el gobierno ha establecido, digamos, este juego del ellos y nosotros, ¿sí?, en donde ellos es el statu quo político previo, que no es solamente el kirchnerismo, y que de alguna manera lo que está marcando es, bueno, la gente votó esto, lo cual es un argumento engañoso porque en realidad Milei sacó el 30% en la primera vuelta y después ganó en la segunda. Pero la composición del Congreso es una composición que decidió la gente, no es que decidió una rosca de la política, ¿no? Uh-huh. Y la gente decidió que Unión por la Patria fuera el más votado el año pasado. Cuando el presidente dice, me tienen que apoyar porque la gente votó esto, yo diría, bueno, si yo soy un diputado o un senador no elegido por La Libertad Avanza, voy a representar a mis votantes, no a la mayoría de la opinión, porque para eso está el Congreso. Si no, la Constitución hubiese establecido solo la presidencia, claro, y hubiese eliminado el Congreso, donde está la representación de la pluralidad de las opiniones. Eso me parece que si el gobierno no es mesurado, por lo menos en el plano de la política real, más allá de las declaraciones públicas, creo que va a tener una dificultad importante en lograr consensos
Y a partir de eso, el gobierno podrá ajustar mucho desde el Poder Ejecutivo, pero después necesitas leyes para avanzar con otras reformas. ¿Se está construyendo o trabajan, viste que dicen, la guerra cultural? Y es como permanentemente esto del relato. Uno que tiene sus años en esto se da cuenta cuando son medidas de fondo y cuando solamente son bombas de humo para tratar de mover el tipo de las declaraciones del vocero, la sobreactuación. También es una forma de relato y como es, lo digo y me hago cargo, como una continuidad a la inversa en el permanente antagonismo de lo que sucedía con el kirchnerismo, ¿no? Sí. Uno lo olfatea por ahí, digamos. Sí, sí. Primero es, lamentablemente, digamos, una característica de la política contemporánea, ¿no? El caso Milei, el caso Trump, bueno, desde otro lado, ¿no? Digamos, el chavismo en Venezuela, ¿no? Yo creo que, digamos, la política contemporánea es una política más polarizada, ¿no? Por lo menos desde los actores, no necesariamente desde la opinión pública, pero bueno, es lo que termina, digamos, predominando, ¿no? Eso en primer lugar. La segunda cuestión es cuando vos vas a un proceso de cambio que necesita un shock, medidas complejas, etcétera, es más probable que te abraces a un relato más polarizante, ¿no? Precisamente por esto que mencionábamos recién del ellos y el nosotros. En un punto inesperable. Después está la personalidad del propio Milei, por supuesto, pero yo te diría que le pondría menos acento a la personalidad y más acento a una cuestión de concepto político, ¿no? Por parte del oficialismo, que tal cual vos decís, digo, polariza desde otro lado, pero polariza al fin igual que el kirchnerismo. Digamos, con tu expertise y tu conocimiento de tu larga trayectoria, por ahí lo que queda en la sensación, o por lo menos en los estudios a lo que uno tiene acceso, es que no está como referenciado en este permanente antagonismo quién es la oposición. Como que está diluida o como dirían la clase política, no hay una síntesis todavía de una oposición y por eso tampoco permite digamos, como que crezca de alguna manera ese antagonismo hacia Milei. Está todo muy disperso y por ahí aparecen determinados actores que en la mayoría de las ocasiones termina fortaleciendo la postura de decir, bueno, pero ante estos personajes me quedo con Milei y eso también lo hace crecer a Milei, ¿no? Claro, a ver, totalmente. Primero, el hecho de que Milei llegue como el presidente políticamente más débil desde el 83 es la contrapartida de que tenés un sistema político más fragmentado que nunca. Es decir, las dos cosas van de la mano. Al final, ninguno tiene mucho poder. Uno podría decir, bueno, eso no está malo porque eso obliga a una negociación y a una comprensión, teniendo en cuenta que necesitas que el sistema político funcione de alguna manera y que el Ejecutivo avance. Pero también podés ir a la situación de empate catastrófico, ¿no? Como se dice. Que esto es, ninguno avanza precisamente porque como nadie tiene fuerza, entonces no se ponen de acuerdo hasta que aparezca un liderazgo mayor, digamos, opositor oficialista. Como Unión por la Patria gana la primera vuelta, pero pierde en la segunda, con lo cual tiene un poder, ¿no? Porque es la primera minoría en las dos cámaras. Tiene una liga de gobernadores más chica, pero la tiene. Y Juntos por el Cambio se quedó bastante fuerte en las provincias, pero totalmente eclosionado en el Congreso y en la construcción política. Y la Libertad Avanza como fuerza política, es una fuerza política muy chica. Entonces tenés una situación en la cual yo te diría, pensar en una construcción de una gran oposición, para mí es imposible. Yo creo que claramente, digamos, tenemos por lo menos tres patas, con mayor o menor proporción, después veremos la opinión pública. Sobre todo, digamos, porque además, más o menos que pensábamos, digo yo por lo menos, que Juntos por el Cambio iba a ser mejor elección de la que finalmente hizo y que eso, de alguna manera, iba a tratar de consolidar como fuerza. Bueno, eso no pasó y voló por el aire. Al final, hoy es la más débil, ¿no? Porque dejó de existir en la práctica, ¿no? Todo hay que tratar de recomponerlo
sin líder y con una figura un poco más prominente, que es la figura de Macri, que está tan desgastada como la figura de Cristina, con lo cual tampoco es un liderazgo convocante. La sensación que queda es que como está establecida la pelea de semifondo, pero viste que le buscan rival a Milei para la pelea de fondo, porque al fin y al cabo pasamos los últimos años de la Argentina en esta permanente antípoda. Para que exista Macri tenía que existir Cristina, y para que Cristina exista tenía que estar Macri. Hoy día la pelea se está planteada en otro nivel, digamos, tratando de encontrar un lugar, pero Milei cabalga buscando enemigos que pueden pasar a ser desde una cantante hasta un músico, un economista, como que sube al ring a cualquiera, y también eso es un tapón para que Macri y Cristina puedan tener vuelo, ¿no? Totalmente así. Es muy difícil en un proceso muy nuevo, pese a que en 4 meses han pasado muchas cosas, es muy difícil como oposición terminar de comprender qué es lo que hay que hacer frente a Milei, ¿no? Sí. Para Unión por la Patria es más fácil, porque decir, bueno, esto es el neoliberalismo, es la derecha, hay que oponerse, hay que resistencia popular y se acabó. Bueno, eso obviamente, digamos, tiene el problema de del fracaso gubernamental que arrastraron. Pero además, pero fuera de eso, después tenés un montón de gente que quería otra cosa, ¿no? Más moderada, vamos a decir así, que vamos a ponerlo en un tercio, que no es solamente lo que era Juntos por el Cambio, con sus matices internos, también hay que sumarle ese 7% de Schiaretti, ¿no? Y ahí tenés un tercio de la Argentina, y después el otro 30% que se llevó Milei, es decir, todo muy partido. Entonces, no es que hoy tenés dos sociedades, de una parte de la sociedad que está muy en contra, una parte de la sociedad que está esperanzada. Yo te diría, más que muy a favor, diría esperanzada. Pero esa otra mitad es una suma de distintos trozos, ¿no? No es un todo homogéneo. En todo caso, hoy lo junta la oposición a lo que Milei está haciendo, pero después es muy difícil de contabilizar todo eso como un conjunto de votos para una sola opción. ¿Por qué, Carlos, y te traslado algo que por ahí repercute permanentemente y no logro entenderlo, lo voy a confesar? ¿Por qué se rompió la Argentina, o siempre fue así, nada más que se cayó el velo de las formas? Durante mucho tiempo, o por lo menos creíamos que el argentino respetaba las formas, llegó Milei y percibo que por ahí no le molesta tanto a la sociedad, y me hago cargo, como me molesta a mí las formas. Uh-huh. ¿Pasó algo? Éramos siempre esto y éramos pacatos que nos mentíamos que no lo era. ¿Qué pasó? Muy buena pregunta. A ver, primero, todos tenemos un Mr. Hyde, ¿no? Adentro. Todos somos un poco Dr. Jekyll y Mr. Hyde. Todos tenemos un señor oculto, que si lo pones muy nervioso no respeta las formas. Eso para hacer, digamos, para arrancar con sinceridad. La segunda cuestión es la política la política en el mundo se ha vuelto irreverente, ¿no? Digo, el caso Trump, sí, ¿no? El caso Bolsonaro, ¿no? Brasil, que oscilaba en una especie de centro amplio, ¿no? Que iba de Cardoso a Lula, después aparece Bolsonaro. Entonces, digo, eso está pasando en todos lados, no solamente con la Argentina, pero es muy buena pregunta en el sentido de, yo puedo comprender tus ideas, pero hay un tema de estilo, ¿no? Uh-huh. Digamos, malas palabras no se dicen, tentar al diablo no se hace, y ese tipo de cuestiones. Cuando vos pasas por crisis muy profundas, la sociedad rompe con alguna de esas tradiciones y dicen, bueno, que venga lo que quiera con tal de que solucione el problema. Pero mirá que es un poco maleducado y un poco zafado, y bueno, si lo soluciona porque de los buenos modales no lo resolvieron. Entonces ahí tenemos un tema. Y después me parece que estamos en un contexto cultural en general, más allá de la cuestión de la Argentina,
en donde en general los límites de lo tradicional se rompieron, ¿no? Sí. Digo, simplemente miremos a Chile, que lo tenemos al lado, parecía todo muy ordenado y un día estalló por el aire y ahora no van por la tercera votación constitucional y no le encuentran la vuelta, ¿no? Digo, para la Constitución, no estamos diciendo para una ley en particular, ¿no? Entonces eso significa, digamos, que son todas sociedades muy rotas. Si a eso vos le agregás una severa crisis económica como la de la Argentina, bingo, ¿no? Digo, cartón lleno. Digo, pusiste todos los números para que pudiera pasar cualquier cosa y eso hace que la sociedad tenga otro tipo de tolerancia con ciertas cuestiones de la forma y el estilo que históricamente, efectivamente, no tenía. La última y no te robo más tiempo. Por favor. Imagen, expectativa y realidad. Viste que la construcción que uno hace desde los estudios, tanto cuantitativo como cualitativo, siempre gira en eso. Imagen, cuál es el personaje, el dirigente, qué lugar ocupa. Expectativas y realidad. ¿Hasta cuándo eso que hoy parece tan dispar y tan diferente desde las mismas personas puede durar? Para hacerla más simple. ¿Hasta cuándo puede aguantar lo que está sucediendo en lo económico, que fue históricamente el motor de las decisiones políticas en Argentina? Mira, la primera cuestión es que todos sabemos que, como le sucede a cualquier ser humano en cualquier situación de la vida, todos tenemos algunos niveles de expectativa que en algún momento se terminan plegando con las cuestiones, las características de la realidad cotidiana, ¿no? Desde las relaciones sentimentales hasta el voto, ¿no? Y la evaluación de los gobiernos, en primer lugar. Con lo cual esto es a la corta o a la larga, salvo que tengas resultados excepcionalmente buenos, de corto plazo, en algún momento eso se termina desgastando, le pasó a todos. Le pasó a Alfonsín, le pasó a Menem, le pasó a Duhalde, le pasó a Macri, le pasó, digamos, hasta los Kirchner. ¿Por qué no le va a pasar a Milei? ¿No? Hay un poco de fantasía en este sentido de parece que todo va a ir fantástico. En realidad, digamos, lo más probable es que tenga algún problema. No necesariamente por mala voluntad ni siquiera por errores, sino sencillamente porque, bueno, el mundo está en una situación complicada también y eso puede afectar a la Argentina. Te diría que a favor de Milei está el hecho de que la mayoría de la gente sabía que era una crisis grave, que era una crisis que iba a llevar mucho tiempo a arreglar, o sea que no iba a haber resultados de corto plazo y que iba a haber que tomar medidas antipáticas. Todo eso te amortigua las malas noticias, ¿no? Sí. Y yo digo, antes de los 6 meses, para que empieces a sacar alguna conclusión de qué es Milei, para dónde va y cómo sabe manejarse, es muy difícil. Yo creo que vamos a empezar a ver una opinión pública más consolidada entre expectativas y realidad después de mitad de año, después de las vacaciones de invierno, ¿no? Sí. Para mí los 100 días siempre fueron un mito. En 100 días, digamos, salvo que vos seas muy desastroso, en general la gente dice, y bueno, démosle tiempo a ver qué pasa. Está aprendiendo, puede cometer errores, todos los cometemos, somos seres humanos, ¿no? Ahora, como es un proceso muy intenso, ¿no solamente por la crisis, sino por el personaje y las características del fenómeno político, entonces... Y estamos en otra época de la historia, ¿no? Digo, obviamente en el medio de las redes sociales todo es de corta duración, sí. No hay leche larga vida, digamos, en la opinión pública contemporánea, ¿no? Entonces te diría que eso es un problema porque es más fácil que se acorten los tiempos de tolerancia, ¿no? Así como también se acortan los tiempos de recuperación, ¿no? Digamos, vos en algún momento pegás una buena y podés crecer muy rápido, pese a que por ahí no venías de manera tan positiva. Yo digo esto, me parece que hay que esperar al segundo semestre en la opinión pública. Creo que en algún momento tenés desgaste, no solamente porque va pasando la novedad, sino también porque podés llegar a tener algún cuello de botella inesperado, o sea, no todo te sale fantásticamente. E insisto, a todos les pasó esto. Todos tuvieron que cambiar el primer ministro de Economía, volver a barajar y dar de vuelta, etc. El tema, yo creo que también hay que esperar cuándo es la primera crisis de Milei. La crisis en serio, porque digo, que no puedas aprobar una ley, es una crisis política, pero relativa, porque vos volvés al Congreso, lo proponés de otra manera y eventualmente la sacás adelante.
Me refiero a eso no te cambia el cotidiano en la opinión pública, te puede afectar las expectativas. El tema es qué pasa si vos, por ejemplo, tenés que volver a devaluar porque te quedaste corto con la inflación y el ajuste del dólar, ¿no? Empezás de vuelta a reacomodar, ¿no? Y eso va a tener otro fogonazo inflacionario y eso va a desgastar expectativas. Hasta que no tenga, digamos, algún dolor de cabeza, por ahora es muy difícil de poder evaluarlo. Mi estimado, no te robo más tiempo, como siempre un placer y la deferencia con Radio Q y con Secuen y Cuentos Chinos siempre presente. Bueno, un abrazo grande. Bienvenido de nuevo y bueno, seguramente vas a estar a full todo este tiempo. Igualmente para mí, que tengas linda jornada. Abrazo grande. Pasaba Carlos Fara, analista político, y como siempre es un placer tratar de desgranar o de tratar de entender lo que sucede en la realidad.